Ubicar en el capítulo 4. ¿Cuántos recibieron bendición en la adoración y en la alabanza? Amén. Así es. Y vamos a leer todo el capítulo y al final vamos a tomar una porción. Dice así. Vamos a esperar a ver si proyectarlo. Cierra el programa y lo vuelves a abrir. Bien, dice el verso 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Los niños pueden salir a sus clases, por favor. Ahí están jugando con una pelota. Voy a pedirle a alguien que vaya, ahorita es hora de la enseñanza. Y dice el verso 3: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron llamados, también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice aquí un subtítulo: la nueva vida en Cristo, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas ustedes no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26 dice: airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27: ni den lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Verso 31: quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Vamos a leer todos el verso 32. Antes dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es el tema, hermanos. Vamos a entenderlo bien. Dice nuevamente: antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Y si ven, aquí hay una palabra clave, dice que nos perdonemos ¿en quién? En Cristo. Vamos a hablar un poco de esto y encontramos que esta frase es importante. Dice que hemos sido perdonados ¿en quién? En Cristo. Una palabrita sencilla, ¿verdad? En es una preposición, ¿verdad? Que nos significa un contenido, un lugar donde está algo, ¿verdad? Entonces aquí dice que nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? A través de nuestra fe en Jesucristo, Dios nos ve en Él, nos ve en Cristo. Y todo el sacrificio fue hecho a favor, el sacrificio de Cristo fue a favor de nosotros. Dice la Biblia que Cristo satisfizo al Padre con su sacrificio para quitar el pecado de toda la tierra, hermanos, de todos los humanos. Ustedes recuerden que cuando aparece el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, él ve a Jesús y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, que ese es el mejor profeta, ¿verdad? Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo quitó el pecado. Dice la Biblia que el Padre quedó satisfecho con el sacrificio de su Hijo. Cuando Jesús estuvo en la cruz, lo que vimos hace una semana, ¿verdad? Todo el proceso de juicio que fue en contra de Jesús, y esas palabras que nos dieron vida cuando Él dijo: consumado es. Juan 19:30, Él dijo: hecho está. O sea, esta palabra hecho está significa misión cumplida, el pecado fue quitado. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado que vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero cuando vino Jesús, Él quitó el pecado de Adán. Y hermanos, y a todos los que hemos entendido esto, pues Dios nos ve en Cristo. Entonces, ¿qué significa la palabra en? Significa que en Cristo se ha hecho toda la redención de todos los que hemos creído. Es decir, ya Dios no ve mi pecado, Dios no ve mi maldad, Dios me ve ¿en quién? En Cristo. Me ve bajo la sangre de su Hijo. Entonces, lo que está diciendo es que a causa de la expiación completa que Cristo hizo por el pecado, hermanos, nosotros tenemos esa bendición de que Dios nos ve en Cristo. Es decir, significa que Dios no te ve a ti culpable de nada, porque te ve en quién? En Cristo. Así es. Por eso dice que seamos benignos, porque estamos en Cristo. Cuando llegamos a Dios, que dice, Él cambió nuestro corazón, ¿verdad? Y nos dio el Espíritu Santo, nos dio el Espíritu de Cristo para ser benignos. Pero mientras estemos en esta vida, pues necesitamos el perdón unos de otros, porque los seres humanos somos muy complicados, somos muy sensibles, cualquier cosa nos ofende, cualquier cosa nos lastima, ¿verdad? Porque somos muy, muy sensibles, pero también somos prontos para ofender a otros. Es decir, está el balance, ¿verdad? Prontos para ofender y a la vez muy sensibles en cuanto a ofensas de otros, que seguramente muchos ni nos ofenden, pero nosotros tomamos algo como una ofensa. Es lo que vamos a ver en esta mañana. Entonces, esto significa que cuando estamos en Cristo, significa que Dios nos ha perdonado todo en Cristo. Ya estamos perdonados totalmente. Cristo Jesús, habiendo sufrido el castigo y habiendo cumplido la ley, cumple
lo que el Padre le manda y se convierte en nuestro representante delante del Padre. Él es el mediador, ¿verdad? Entonces, ese mediador nos hizo aceptos con Dios. Ese mediador trajo lo que necesitamos para ser perdonados. Y miren, el estar en Cristo, Dios nos ve con un amor infinito e inmutable, como vio y como ve a su Hijo. ¿Cuánto ama el Padre a su Hijo? Hermanos, no podemos decirlo, pero así nos ama Dios. Entiéndelo. Así nos ama Dios, así nos amó Dios. ¿Se entiende? Ese es el amor incondicional de Dios, ¿sí? Porque el pecado ya fue quitado, las demandas de justicia fueron satisfechas. Adán, mi primer representante, falló, ¿verdad? Pero vino el segundo Adán y él satisfizo las demandas de justicia del Padre. Así es que se infiere del texto que toda bendición que nosotros recibimos es por medio de Cristo. O sea, Dios nos ha bendecido ya por la fe. Es decir, mi futuro, mi vida actual está en las manos de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ese es mi abogado, es mi mediador. Si ven, Juan mismo lo dice, que tenemos un abogado. Si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo al justo. Dice, y Él es la propiciación por todos nuestros pecados, y no tan solo de los nuestros, sino de los de todo el mundo. Entonces Jesús no murió por unos poquitos. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto, hermanos? Que hemos sido perdonados por Dios completamente en Cristo. ¿Sí? Hemos sido totalmente perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo te hago una pregunta. Estás aquí. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces, tan ciertamente como has creído, Dios te ha perdonado en Cristo. Así de sencillo. Otra pregunta, ¿has puesto tu confianza en el sacrificio sustitutorio de Cristo? Entonces Dios te ha perdonado en Cristo. Tú no necesitas hacer ninguna obra, entre comillas, de tu justicia para buscar de Dios su favor. No, ya Dios nos dio todo el favor en Cristo. Nosotros no necesitamos hacer ninguna buena obra. Si queremos hacer buenas obras para impresionar a Dios, no lo vamos a lograr, porque fuimos salvados por puritita gracia, ¿verdad? Entonces, grábate esto, hermano. El perdón no es un premio de Dios. ¿Es un premio? No, te voy a decir por qué. Es una bendición recibida en el primer paso de la carrera. Cuando venimos a Cristo y lo conocemos, Él te perdona todo. Entonces el perdón no es un premio. ¿Qué es? Es un regalo, es una bendición. Entonces, si tú has creído en Cristo, tu pecado ha desaparecido, ha sido borrado de los registros celestiales. Ahora, el perdón no es un asunto de esperanza tampoco, ¿verdad? Espero que Dios me perdone. Ya Dios te perdonó. Ya Dios nos perdonó. O sea, no vivimos en la esperanza, vivimos en el hecho. Entendamos esto. Si entiendes esto, tienes gozo y paz, porque ya Dios nos perdonó. Del pecado más horrible que te pudieras imaginar, Dios te libró. Una vez alguien dijo que si Dios hubiera perdonado a Hitler, ¿qué pregunta le hicieron a un evangelista, no? Le dijo, oiga, ¿y si Hitler se hubiera arrepentido? Y el evangelista dijo, pues de acuerdo a la Biblia, pues recibiera el perdón de Dios. Hubiera recibido el perdón por la fe, ¿no? Entonces nosotros pensamos que porque la gente es más criminal que nosotros, no merece el perdón. Pues Dios vino a salvar a todos, vino a salvar pecadores. Entonces también debemos de saber, hermanos, que Dios nos ha perdonado continuamente. Es decir, tuvimos un perdón inicial. Llegamos, el Señor borró todo. Pero todos los días tenemos malos pensamientos, tenemos batallas, ¿sí? Como te digo, somos muy sensibles, ya pensamos mal de alguien, pierdes algo, ya estás pensando quién me lo sacó de la bolsa, ¿verdad? O quién, fulanito se paró, puede ser
Hasta el refrán dice, peca más el que pierde, el que roba, ¿no? Porque el que pierde está pensando, ¿quién fue? Y ya pecamos, ¿verdad? Injustamente. Entonces el perdón de Dios es continuo, ¿sí? ¿Cómo es el perdón de Dios? Continuo. El perdón de Dios es divino. Es decir, que si Dios perdona, perdona. Dios no es hombre. O sea, nosotros como personas frágiles, humanas, nuestro perdón siempre va a ser incompleto hacia los demás, aunque seas un excelente cristiano, porque hay una batalla, ¿sí? Alguien te hace algo y te dices, bueno, sí te perdono. Alguien te tranza o no te paga, ¿no? Te presto 10,000 pesos, no te los paga. Entonces, bueno, lo perdono, pero si te vuelve a pedir prestado ya no le vas a prestar. ¿Se entiende o no? Pero un cristiano maduro va a decir seguro que sí. ¿Se entiende? Hasta ese punto debemos de llegar. Debemos de confiar que nuestro hermano nos va a pagar ahora sí. Y si no nos pagara, igual lo vamos a perdonar. ¿Se entiende la diferencia entre el perdón divino y el perdón humano? El perdón humano siempre es limitado y convencional, ¿verdad? Condicional, ¿sí? Pero el perdón de Dios, ¿cómo es? Perfecto, perfecto. Si Dios perdona, perdonó para siempre. Gracias al Señor que le conocemos. Amén. Hermanos, yo tengo ese testimonio y siempre hablo de mi testimonio, pero yo estaba cargado por los problemas de la vida, ¿verdad? Y con todos los pecados que vamos a ver ahorita. Pues yo recibí el perdón de Dios rápido, ¿verdad? Alguien me dio la palabra y dije, sí, yo quiero eso, yo quiero eso. Cristo te va a dar paz, yo quiero la paz. Cristo te va a dar perdón total, yo quiero el perdón total. ¿Y cómo lo obtengo? Ya lo tienes. Al que cree, todo le es posible, ¿no? ¿No dice la Escritura? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, y vino el perdón. Y se va el pesar y viene el gozo y la paz de Dios. Porque la Biblia te dice que el Señor ya te ha perdonado todo, ¿verdad? Entonces, el perdón también es gratuito, no cuesta. Bueno, a ti, pero sí costó la vida del Hijo de Dios. A nosotros no nos cuesta un centavo, como dice la canción. Tengo nada que darte, ¿verdad? Pero aunque pudiéramos dar dinero, el dinero no te salva. Lo que nos salvó fue Cristo. Amén. Dios no necesita dinero porque el Señor es celestial. El dinero es para los terrenales, ¿verdad? Se inventó aquí para las transacciones comerciales, pero el Señor no está interesado en el dinero. Vas a decir, entonces, ¿para qué es el diezmo? Pues para mantener la casa de oración, ¿verdad? Pero a Dios no le interesa nuestro dinero. Así es. Entonces encontramos que Dios nos perdonó íntegramente, hermanos. ¿Qué es íntegramente? Completamente. Todos los pecados fueron quitados. Di conmigo, todos. Todos fueron quitados. Y ahí te van. Pecados en contra de Dios. Hay chistes de Dios, hay chistes que la gente cuenta y toman la deidad para el chiste. Pecados en contra de Jesucristo. Pecados en contra del Evangelio. Pecados contra la ley de Dios, pecados contra el hombre que es a semejanza nuestra, pecados del cuerpo, pecados de la mente, pecados tan numerosos como la arena de la playa y tan grandes como el mar. Esa es la vida del hombre sin Cristo. Entonces, cuando el Señor nos perdonó toda la deuda. Nos perdonó toda la deuda, hermanos. Desde la antigüedad, la gente trataba de buscar el perdón de Dios. Recuerden que el judaísmo, pues es el preámbulo al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Y ellos tenían la ley, pero establecieron sus normas. Los mismos judíos establecieron sus normas. Y un día un hombre le pregunta a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar? Y dice, no dice a los demás, dice a mi hermano que me ofende.
Y él dice, ¿hasta 7? Pero ¿por qué dijo hasta 7? Porque fíjense que en la cultura judía, los que conocían la ley y aplicaban la ley en base a su templo que existía todavía, pues el judío nada más perdonaba 3 veces. Dice a la cuarta, ni te juntes conmigo, estás desechado. Pero esta persona que preguntó dijo, hasta 7, quiso ser espiritual, multiplicó por 2 y le aumentó 1 y dijo 7. Jesús dijo, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que son 70 por 7, son 490 que tenemos que perdonar, ¿verdad? Entonces velas contando, y si llegas a las 490 empieza otra vez a contar. Entonces, en cuanto a valor o cuantía de cuánto le debíamos a Dios, si lo comparamos con dinero, debíamos, ¿cuánto le debíamos a Dios? Debíamos millones, ¿verdad? Debíamos millones. Estábamos en bancarrota, o sea, no podíamos pagar, claro, no se podía pagar, pero es un comparativo. Entonces nuestra deuda era impagable, pero hubo uno que tomó nuestro lugar, el Señor Jesucristo, y tomó nuestra deuda. Y dice Colosenses que en la cruz clavó el acta que nos era contraria, la clavó en la cruz y exhibió a las potestades, los exhibió públicamente a todos los que te acusaban. Entonces estábamos endeudadísimos. La deuda fue quitada de un plumazo cuando creímos, ¿verdad? Ahora, cuando a ti te ofenden, ¿cómo ves la deuda del hermano? ¿Qué te debe? ¿Millones? ¿Cuánto te debe? Pues sí, te debe centavitos, te debe poquito. Si alguien te ofende, te debe insignificancias. Es decir, no agrandes, no pongas valor a las ofensas de otros, porque Dios nos perdonó más de lo que nos podemos imaginar. Entonces, cuando alguien nos ofende, debemos de estar dispuestos inmediatamente a perdonarlo. Ahora, ¿cómo es este perdón? Según lo que acabamos de leer, dice que nos perdonemos unos a otros. ¿En quién? En Cristo. No dice perdona al otro, ¿sí? Perdónense el uno al otro. No dice perdonándoos unos a otros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Hermanos, Dios conoce nuestra condición. Él conoce que en nosotros, que somos sensibles, pues pueden existir ofensas. Y te digo, ofensas no declaradas. A veces juzgamos mal las circunstancias, ¿no? Y a mí me ha pasado, o sea, a lo mejor muchos se han ofendido. Yo en la calle a veces no veo y me dicen, usted no me habló, pues no te vi, no te ofendas. O sea, soy muy distraído también. O sea, tengo esa particularidad. Es que pasé junto a usted, perdóname, no te vi. ¿Se entiende? Pero dice, ya no me habló. Es un sangrón, ¿verdad? No te vi, ¿sí? Entonces veamos que somos muy sensibles, ¿sí? No debemos de estar prestos a escuchar lo que otros hablan, porque igual vamos a pensar mal. Qué bueno por el sordo, ¿verdad? En ese sentido, porque el sordo no oye, ni le interesa porque no va a escuchar. Así es que en este sentido nosotros debemos igual ser como sorditos, ¿sí? No escuchar y no pensar mal. Está un grupito, ¿qué estarán hablando? ¿Estarán hablando mal de mí? Esa es malicia y enferma el corazón, te enferma el alma. Nunca el hombre es más libre cuando viene a Cristo, ¿verdad? Entonces, hay situaciones, hermanos, que todos padecemos, ¿verdad? Pero debemos ser gente que perdona, ¿sí? Debemos de ser perdonadores. Dice, perdonándoos unos
a otros. A ver, en los matrimonios que tienen 10, 15, 20, 30, 40 años de casados, es que se llevan de maravilla, ¿verdad? Nunca hay un roce, ¿verdad? ¿Será? No, eso no existe. Entonces, matrimonios de muchos años, ¿qué significa? Que hay perdón, hay perdón, hay perdón, siempre hay perdón, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Es más, tu cónyuge ya conoce tus faltas, ya conoce de qué pata cojeas, ya sabe que traes malos hábitos desde tus padres. Y hasta dice, se parece a su padre, ¿verdad? De gritón y de... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Es decir, entre nosotros, hermanos, debemos de tener esa divisa, ese valor, esa moneda, el perdón para que seas feliz. No guardes nada, tienes que perdonar. Ahora, alguien dice, es que es imposible perdonar, yo no voy a perdonar. Dice que perdones en quién, es que Cristo te da la capacidad de perdonar. Ahora, aquí se trata de comprar acciones, porque este mandamiento, hermanos, tiene esa particularidad que tiene dos vías. Yo te ofendo, tú me perdonas, pero mañana tú me puedes ofender, ¿qué voy a hacer yo? Te voy a perdonar. Entonces, si se tratara de comprar acciones, compra ese tipo de acciones, compra muchas, ¿verdad? Para que estés perdonando, perdonando, perdonando. Es decir, entre nosotros, bueno, los que conocemos a Cristo, debemos de ser un ejemplo del perdón a otros, ¿sí? Hay gente que está disgustada toda su vida, hasta con miembros de la familia, ¿sí? Hermanos que no se llevan bien. Hay hermanos que no se llevan bien, viven en la misma casa, no se hablan, porque hay un conflicto, ¿verdad? ¿Y cuánto le deben ellos al Señor? Deben mucho. Y ellos, pues realmente deben centavitos. Entonces, esto va hasta la médula, hermanos. Tenemos que evitar guardar cosas, ¿sí? Tenemos que emitir el perdón y también que nos perdonen, ¿verdad? Y debemos ser, como dice, misericordiosos. Hay gente que aprovechándose del carácter de uno dice, lo voy a hacer enojar, lo voy a hacer enojar, y te pueden hacer enojar. Eso ya es malicia, ¿verdad? Entonces, si un hermanito es como dinamita que se va a ofender, trátalo. ¿Cómo lo vas a tratar? Amigablemente, amorosamente, háblale palabras dulces, abrázalo, ámalo, es tu hermano. Pero es que es vinagrillo, ámalo. ¿Sí? Sí, hermano, sí, en la viña del Señor hay de todo, Hay de todo, sí. Sí, a mí me decían que yo parecía vinagrillo. Yo me pongo de ejemplo, ¿verdad? Y gracias a Dios que me aman. ¿Se entiende? Entonces no es tan solo perdonar, sino evitar el conflicto. Si yo veo que mis palabras ofenden a alguien, las voy a evitar, lo voy a procurar no hablarlas, ¿sí? Porque amo a la persona. ¿Se entiende? O sea, si algo le molesta a tu cónyuge, no lo ofendas. A tu esposa, no la ofendas, no la provoques. Dice que debemos ser benignos, ¿no? ¿Qué es benignos? Buenos, soportadores aún de carga, ¿verdad? No voy a ofender. Como Cristo. ¿A quién ofendió? Cristo no ofendió a nadie, hermanos. Entonces nuestro modelo es Jesús. Él jamás ofendió a nadie. Entonces esto tiene premios en el sentido de vida eterna, porque te libera, amén, te libera. Que no tengas nada en contra de nadie, también que nadie tenga nada en contra de ti. Claro, si Él lo quiere tener, será porque Él lo quiere. Pero te digo, este es de dos vías, porque todos ofendemos de palabra, dice Santiago. Todos ofendemos de palabra, ¿sí? Fallamos. Vengo a las 6 de la tarde, llegas a las 8, ¿verdad? ¿Y cómo encuentras a la señora? Está enojada, ¿sí? Les voy a decir un dicho de Jalisco, ¿verdad? Los jaliscienses son tremendos, ¿verdad?
No, mejor no se los digo. Sí. Dice jalisciense, ¿no? Dice que encontraba personas que, ahora, ¿qué le pasa a este? Dice, ya se le cayó la jeta. Es de Jalisco, ¿eh? Es de Jalisco, hermanos. Fíjense, la cultura jalisciense. Le caes bien y le dicen, café con alcohol para el amigo, café con alcohol para mi compadre. Y le pregunto al hermano que es de Jalisco, oye, y si no les cae bien, ¿qué? Le van a decir, hasta el agua véndele. Entonces vamos a la escritura, vamos nuevamente a Efesios 4:32 para que nos lo aprendamos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Antes, sed benignos unos con otros. Y hermanos, esto da vida a la vida del matrimonio, ¿sí? A la vida entre los hermanos, benignos. Vamos a ver las faltas del otro y no lo vamos a juzgar, ¿sí? Entonces está en crecimiento, está creciendo, no lo vas a divulgar. Es que viste al hermano, no digas nada, ese ya es chisme, ¿verdad? Entonces tenemos que ser misericordiosos, dice, benignos, misericordiosos. ¿Qué es misericordiosos? Compasivos. Y dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a ustedes en Cristo. Esa es la medida del perdón. ¿Cómo es la medida del perdón? Como Dios nos perdonó en Cristo. Dios perdonó divinamente. No se va a acordar del pecado y nunca más me acordaré de sus pecados, dice, íntegramente, completamente. ¿Sí? Jamás el Señor te va a sacar una ofensa pasada, ¿sí? Dios no es humano, acuérdate. El ser humano sí es rencoroso, es guardador. Cuando alguien incide en seguir ofendiendo, el otro dice, pero ¿te acuerdas que el año 23 o el 93 tú a las 10 de la mañana me hiciste esto, esto y esto? ¿Qué significa? Resentimiento, no hay perdón. Entonces, hermanos, queremos vida en abundancia, tenemos que perdonar, ¿sí? Tenemos que ser benignos con las faltas de otros, ¿sí? Pasa por alto la ofensa. Dice, honra del hombre, dice un proverbio, honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Hermano, te evitas de problemas, ¿sí? En la manejada se ven muchas cosas, hay gente que dice, ¿por qué haces eso, no? Y te ofenden. Y como ya estoy ruquito, ¿verdad? Entonces me dicen así, me callo. Claro, de momento sientes, ¿no? Blas, cállate. ¿Qué pasa? No perdí mi paz, ¿sí? No ofendí. No es por varias veces, ¿no? Yo llego primero a un cajón de estacionamiento. La persona está estacionada en sentido contrario. Yo vengo en la vía. Entonces sale un coche y yo me meto y el otro está en sentido contrario. Y me dice, y me metí y se bajó y dijo, oiga, dice, es que yo estoy apartando el lugar. ¿Cómo? Digo, yo vengo en el carril correcto. Están marcados ¿cómo se llaman? Las líneas de los carriles, ¿no? O sea, el sentido. Y le digo, oye, pues yo vengo en el sentido. No, dice, pero ya estaba aquí. Pues quería discutir. ¿Qué hago? Un momento, ya. Se metió. Tenía la razón, no la tenía desde el punto de vista técnico, no la tenía, porque él estaba en sentido contrario. ¿Cómo evité el problema? Pues algo, ya busco otro. Gracias a Dios, Dios provió luego. Nada más salí tantito, ahí estaba el estacionamiento. Si me pongo a alegar, pues va a haber problemas, ¿no? Entonces, aunque no tengan la razón, da la razón también, para evitar el problema. ¿Cómo se llama esto? Sean benignos, esta es benignidad. Que pasen sobre tus derechos y eres benigno, amén, porque buscas la paz. Entonces jamás debemos estar enojados con nuestros hermanos también en la carne, porque he oído en cada familia hay bronca. ¿Saben por qué?
las herencias. En casi 90% de las familias están peleando que porque el hermano vivo se quedó con gran parte de la casa, otros ya no le hablan y siempre hay un vivo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Que tú no seas esa persona. O sea, eso es importante. Ahora, si eres cristiano, reparte como debe de ser. Pero la gente no conoce a Dios, pues obviamente dice, venga para acá, esto es mío. Y que se vayan mis hermanos con los abogados. Eso está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Te llevas la fiesta en paz. Te juntas con tus hermanos. Yo busco la paz con todos, con todos, con todos. Yo no hablo de esos asuntos, porque se pueden ofender. Ellos están enojados entre sí, pero no son creyentes. Entonces tienen años de que no se hablan algunos. Y uno llega a una fiesta y cuando ve llegar el otro, ¿qué hace el otro? Se va. Y somos hermanos. Ahora, ¿yo puedo cambiar su corazón? ¿Yo puedo darles un consejo? No, tampoco. Si lo piden solamente, yo no tengo que meterme, ¿sí? No tengo que meterme. Pero eso es real, hermanos. ¿Qué necesitan? Conocer a Cristo. Ahora, en esta repartición hay otros hermanos que no les interesa, no les interesó. Y los viven felices, ni tampoco hablamos, oye, que fulano. No. A paz nos llamó Dios. Amén. Pero viendo, hermanos, cómo se mueve el mundo, te digo, 90% de familias tienen problemas por un pedacito de tierrita, por 100 metros, pues por 20 centímetros, claro, a lo largo de terreno de 100 metros, ¿no? Aquí tuvimos la experiencia de una hermana que su papá le dio su terrenito, pero el sobrino fue heredado por la familia y pues la hermana se metió 20 centímetros, hacía ya muchos años, ¿no? Pues le hicieron la demanda, pues le quitaron su libertad, ¿verdad? Estuvo en la cárcel por 20 centímetros, claro, a lo mejor por 50 metros, ¿no? Hermanos, estuvo en la cárcel siendo familiares. Si nosotros perdonáramos, nos lleváramos bien, le quitaríamos el trabajo a los jueces. Porque estas personas, ¿a dónde van? Con los jueces, ¿no? Con los ministerios públicos o jueces, ¿no? A ver, ponga orden. Si a Jesús le dijeron, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién me ha puesto a mí como partidor de herencias? Desde el pasado viene esto. Entonces, una buena táctica para terminar con el poder judicial, ¿cuál sería? No demandes, o sea, no busques la justicia, te va a salir más caro, ¿sí? Vas a perder la paz, vas a perder la amistad, el dinero, los hermanos, y a lo mejor porque lo padecí desde chico. Yo tenía como 7 años y vivíamos en la casa de mis abuelos y empecé a darme cuenta de que estaban empacando todas las cosas, las cazuelas, y mi abuela me dice, es que ya nos vamos a ir, esta casa ya no es nuestra. Y vas creciendo, y 7, 8 años. ¿Y qué pasó, abuelita? Pues es que tu tía Reina le está exigiendo la casa a tu abuelito. Entre hermanos se bronquearon, entre hermanos. Empezó el pleito, hermanos, en que se iban los abuelitos y no se iban. Metieron ambos abogados. Entonces el abogado de mi abuelo se ve que era trucha. Entonces detuvo el lanzamiento con argumentos judiciales o recovecos que tiene la ley. Y pasaron los años, llegué a los 10, los 11, los 12, los 20 años y nunca se arregló, hermanos, tampoco. Se murieron todos. Se murió mi abuelo, se murió la persona que peleaba. Como familiares ya no se frecuentaron, ya se perdió la amistad entre hermanos, porque era la hermana de mi abuelo, ya no se volvieron a ver. Y después de 2 décadas se murieron. Ahí queda el terreno, el abuelito muere, mi papá muere,
está intestado, entonces ahí vive, entonces bueno, vamos a tomar, pero uno se puso listo, bueno, entre comillas, ¿no? Yo quiero esto. Pero ese terreno tiene de litigio, bueno, ahora ya tienen sus escrituras. Pero hermanos, lo he visto, y como pastor me entero de esas situaciones, peleándose por nada, porque el día que nos vamos, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Entonces lo mejor es que estemos contentos. Amén. ¿Cómo vamos a destronar a los jueces? Si arreglos justos, si dan un arreglo, no nos vamos a pelear. O sea, quédate ya, ok, vamos a hablarnos, quédate con todo ya. Aunque sí me duele, pero te lo doy en el nombre de Cristo, ¿no? Porque estoy en Cristo. ¿Se entiende? Hermanos, seríamos muy dichosos. Amén. Bajaría cantidad de gente que está peleando ahí en el ministerio público, en los jueces, ¿sí? Tan sencillas palabras: perdónense en Cristo. Amén, hermanos. O sea que entre nosotros no debe haber ninguna diferencia, ¿sí? No debemos de guardar entre nosotros nada, ningún rencor. ¿Se entiende? No somos perfectos. Si yo te he ofendido y no me di cuenta, dímelo y dile: me ofendiste, hermano. Yo te voy a decir: perdóname, de favor, no me di cuenta, o si me di cuenta, ¿verdad? Porque nadie, ¿qué crees? Somos perfectos. Somos perfectos en Dios por la obra de Cristo. Pero el perdón es importante para que tengas paz. Amén. Para que seas bendecido, para que disfrutes la vida, que no haya nada que te esté estorbando ahí. ¿Por qué vienen los divorcios? Por falta de perdón. Es que nunca lo voy a perdonar, ¿sí? ¿Por qué vienen tantas cosas? Por falta de perdón, hermanos, ¿sí? No perdonamos, ¿sí? Y nosotros hemos sido perdonados en Cristo. Dios nos perdonó todo, toda la deuda, íntegra la deuda, con perdón de Dios, o sea, perdón eterno. El Señor nunca se va a acordar de nuestros pecados. Amén, hermanos. Demos gracias al Padre. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos esta generosa bendición de estar aquí reunidos, honrando y glorificando tu nombre, y con una actitud, Señor, de crecer en este conocimiento, pero también en la acción. Tu palabra, Señor, nos habla mucho del perdón. Perdonen y serán perdonados. La oración modelo dice que recibimos perdón en la medida que nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Señor, que seamos libres cada día porque decidimos hacer tu voluntad, y tu voluntad es que estemos bien con todos, Señor. Guíanos, Señor, diariamente en esta vida, Señor, en nuestras relaciones con nuestros hermanos, en nuestra familia, siempre honrando a los demás, como dice Pablo, viéndolos como superiores a nosotros mismos. Si hacemos esto, Señor, nuestra vida va a ser bendecida con mucho gozo y mucha paz que viene de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra, que cada día nos enseña nuevas cosas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los siga bendiciendo, hermanos. Sarita.